¿Qué se siente estar al borde de la desesperación, con tus sueños desmoronándose como tierra seca bajo tus pies? Tal es la pregunta que atormenta a María, una joven de 25 años, mientras camina por las frías calles de Madrid, su corazón pesado con el peso del rechazo y la incertidumbre de un futuro que nunca anticipó. Con 5 meses de embarazo, María no solo lleva un hijo, lleva las cicatrices de su pasado, la carga de la traición y la esperanza parpadeante de un nuevo comienzo. El frío del viento muerde su piel, un recordatorio contundente de su soledad, resonando con el dolor hueco en su pecho donde el amor y la aceptación alguna vez prosperaron. María, con su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros y sus ojos reflejando tanto determinación como vulnerabilidad, es un tapiz de sueños entrelazados con luchas. Una vez imaginó una vida llena de alegría, rodeada de familia y las risas de niños. En sus sueños, ella y Javier, su esposo, o eso creía, construirían un hogar lleno de calidez y amor. Pero esos sueños se desmoronaron en el momento en que la familia de Javier le dio la espalda, marcándola como indigna y arrojándola a las frías sombras de la soledad. El brillante futuro que imaginó ha sido reemplazado por una dura realidad. Está sola, abandonada por quienes se suponía que la amarían incondicionalmente. Las calles de Madrid están vivas con los sonidos de la vida, niños riendo, parejas susurrando palabras dulces y la energía bulliciosa de una ciudad que nunca duerme. Sin embargo, para María, los colores vibrantes del mundo se han desvanecido en tonos de gris. Los vibrantes murales pintados en las paredes hablan de esperanza, resiliencia y comunidad, pero para ella son meros recordatorios de lo que ha perdido. Los mercados bulliciosos, alguna vez un lugar de alegría, ahora sirven como un telón de fondo para su soledad, donde las risas de las familias solo amplifican su desesperación. Se siente como un fantasma, flotando a través de un mundo lleno de personas que no pueden ver su dolor. A medida que camina, el peso de su situación presiona sobre ella. Su vientre, redondo y pesado con vida, sirve como un recordatorio constante del futuro que ahora debe navegar sola. La incertidumbre de la maternidad se cierne sobre ella como una nube oscura, y con cada paso lidia con el miedo de no ser suficiente, no suficiente para su hijo, y no suficiente para sí misma. La perspectiva de criar a un niño en un mundo que le ha dado la espalda es un pensamiento abrumador, y la pregunta persiste: ¿cómo encontrará la fuerza para seguir adelante? El viaje de María da un giro crucial cuando se encuentra con una mujer llamada Elena, una desconocida cuya amabilidad atraviesa la niebla de desesperación de María. Elena, con su cálida sonrisa y su comportamiento gentil, le ofrece a María un salvavidas. La invita a un refugio local, un santuario para aquellos que han perdido su camino. En ese momento, en medio del caos de sus pensamientos, María siente un destello de esperanza encendiéndose dentro de ella. ¿Podría ser este el comienzo de un nuevo capítulo? Al entrar en el refugio, se siente envuelta por una sensación de seguridad, un sentimiento que no ha experimentado en mucho tiempo. La calidez de la comunidad y el abrazo de la aceptación comienzan a desgastar sus miedos. Sin embargo, el viaje está lejos de terminar. El refugio ofrece un respiro, pero María aún lidia con los recuerdos inquietantes de Javier y el dolor de su rechazo. A pesar de su ausencia, sigue siendo un fantasma en su vida, un recordatorio constante de su falta de valor. El peso de su pasado compartido la agobia mientras contempla el futuro. Javier, ahora lleno de arrepentimiento, intenta reconectar con ella. Sin embargo, sus disculpas se sienten como promesas vacías, y María lucha por reconciliar el amor que una vez sintió por él con la traición que destrozó su corazón. Mientras navega por esta tormenta emocional, María conoce a Alberto, un hombre que cambiará su vida de maneras que nunca pudo imaginar. Su naturaleza gentil y su apoyo inquebrantable le ofrecen un atisbo del amor y la estabilidad que anhela. Pero la mayor revelación llega cuando descubre que Alberto es su padre biológico, un hombre que pensó perdido en los vientos del tiempo. El momento del descubrimiento es surrealista, siente una gama de emociones surgiendo dentro de ella, confusión, ira y una abrumadora sensación de alivio. En Alberto, encuentra no solo un padre, sino también un compañero en su viaje hacia la sanación. Él se convierte en su ancla en medio de la tormenta, ofreciéndole el amor y la aceptación que ha deseado. Sin embargo, el camino hacia la sanación está lleno de desafíos. María debe confrontar la realidad de su relación con Javier, quien ahora busca redención. Sus interacciones están cargadas de tensión,
una mezcla de sentimientos no resueltos y el vínculo innegable que comparten a través de su hijo no nacido. La confrontación entre ellos es eléctrica, cargada con el peso de su historia compartida. Las palabras de María están impregnadas de amargura y esperanza mientras exige responsabilidad por el dolor que causó. Es un momento de ajuste de cuentas, no solo para ella, sino también para Javier, quien se ve obligado a confrontar las consecuencias de sus acciones. Su diálogo es crudo y emocional, una liberación catártica que revela las profundidades de sus heridas mientras sienta las bases para un posible perdón. A medida que María navega su nueva vida con Alberto, comienza el viaje de transformación. Con su guía y apoyo inquebrantable, aprende a abrazar su identidad y el amor que la rodea. Juntos, crean un hogar lleno de calidez y aceptación, un contraste marcado con la frialdad que una vez conoció. Cada día trae nuevos desafíos, pero María descubre una fuerza interior que nunca supo que poseía. El amor por su hijo alimenta su resiliencia, empujándola a superar las adversidades que una vez amenazaron con ahogarla. En este intrincado tapiz de emociones, María aprende que la vida no se trata únicamente de sobrevivir, sino de prosperar a pesar de las adversidades. Su historia es una de redención, resiliencia y, en última instancia, el poder del amor. Mientras se encontraba en el umbral de la maternidad, reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta aquí, el dolor, el desamor y las conexiones inesperadas que han moldeado su trayectoria. Ante la adversidad, María descubre que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un destello de esperanza esperando ser abrazado. A medida que la historia se desarrolla, queda claro que el viaje de María no es solo el suyo, representa las luchas que enfrentan muchas mujeres que se sienten perdidas en un mundo que a menudo parece implacable. Su resiliencia inspira a quienes la rodean, y a través de su historia, se nos recuerda que la fuerza puede surgir de la vulnerabilidad y que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Al final, María aprende que no son los desafíos los que nos definen, sino cómo nos levantamos para enfrentarlos, transformando nuestro dolor en una fuente de poder y esperanza para el futuro. María estaba de pie en el umbral del refugio, su corazón latiendo con fuerza mientras absorbía la calidez y el bullicio del lugar. Era un contraste marcado con las frías calles afuera, pero al entrar, fue golpeada por una ola de incertidumbre. Las sonrisas acogedoras de mujeres y niños se yuxtaponían con los recuerdos inquietantes de su pasado. ¿Podría realmente permitirse sentir segura aquí? ¿Podría confiar en que este nuevo refugio no se rompería como lo habían hecho sus sueños antes? A medida que se acomodaba en el refugio, María conoció a un grupo diverso de mujeres, cada una llevando sus propias cargas. Entre ellas estaba Rosa, un espíritu ardiente con una risa contagiosa que parecía atraer a todos a su órbita. Rosa había estado viviendo en el refugio durante varios meses y había transformado su dolor en una misión de apoyo para los demás. Al principio, María dudaba en participar, sintiendo el peso de su aislamiento, pero el optimismo inquebrantable de Rosa comenzó a desgastar sus defensas. La vida es demasiado corta para sumergirse en la tristeza, decía Rosa, su voz una mezcla de aliento y desafío. Tenemos que luchar por lo que queremos. Sin embargo, mientras María escuchaba las historias de resiliencia de Rosa, sentía un destello de duda. ¿Qué significaba luchar cuando se sentía tan derrotada? El refugio proporcionaba necesidades básicas, pero María pronto se dio cuenta de que los desafíos emocionales y físicos estaban lejos de concluir. Las sombras de su pasado entraban en sus momentos de tranquilidad, los recuerdos de las palabras de Javier y el escozor de la traición resonaban en su mente. A menudo se encontraba sumida en un pozo de desesperación, cuestionando su valía no solo como madre, sino como persona. ¿Sería capaz de construir una vida para su hijo cuando se sentía tan rota? Una noche, mientras María estaba sentada en un círculo con las otras mujeres, compartieron historias de sus luchas y triunfos. Cuando llegó su turno, dudó, las palabras atrapadas en su garganta. Finalmente, con manos temblorosas, habló de Javier y el dolor del rechazo. La habitación quedó en silencio y sintió el peso de sus miradas sobre ella. «Me siento tan perdida», confesó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé cómo puedo ser madre cuando ni siquiera puedo estar de pie por mí misma». En ese momento, María sintió un torrente de vulnerabilidad, pero también un inesperado sentido de solidaridad. Elena, la amable extraña que la había recibido inicialmente, la abrazó con fuerza y susurró:
Eres más fuerte de lo que piensas, María. Estamos aquí para ti. La calidez del apoyo de las mujeres la envolvió como una manta, encendiendo una pequeña brasa de esperanza dentro de ella. Pero a medida que pasaban las semanas, las realidades de su situación comenzaron a pesar. Las limitaciones financieras de criar a un niño sola eran abrumadoras. El refugio proporcionaba comidas y apoyo, pero con sus escasos ahorros disminuyendo, María enfrentaba la dura verdad de necesitar encontrar trabajo. La idea de navegar por el mercado laboral, especialmente estando embarazada, era desalentadora. ¿Alguien estaría dispuesto a contratar a una mujer en su condición? Los temores de María se intensificaron cuando se enteró de que un café local buscaba ayuda. Sintió un torrente de determinación, pero fue rápidamente apagado por la voz persistente de la duda. ¿Y si la rechazaban? ¿Y si fallaba? Pero la perspectiva de proveer para su hijo la obligó a dar el paso. Con un vestido prestado y un corazón lleno de aprensión, solicitó el trabajo. Mientras tanto, los persistentes intentos de Javier por comunicarse despertaron emociones contradictorias dentro de ella. Sus mensajes estaban llenos de disculpas y promesas de cambio, pero las cicatrices que dejó todavía estaban frescas. Una noche, recibió un mensaje de él pidiendo encontrarse. La idea de enfrentarlo de nuevo encendió una tormenta de emociones, ira, tristeza y un anhelo profundo por el amor que una vez existió. A pesar de sus reservas, María aceptó encontrarse con él en un parque tranquilo. A medida que se acercaba, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. Javier estaba de pie con las manos en los bolsillos, su expresión una mezcla de esperanza y remordimiento. María, comenzó, su voz temblorosa, sé que te hice daño. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero estar ahí para ti y nuestro hijo. Su mente era un torbellino de pensamientos. La traición se sentía como una herida de cuchillo. Sin embargo, su súplica despertó algo profundo dentro de ella, un destello del amor que una vez sintió. No puedes simplemente volver a mi vida y pretender que todo está bien, le respondió, su voz feroz. Me dejaste cuando más te necesitaba. Su conversación se convirtió en un intercambio acalorado, las emociones a flor de piel mientras se reabrían viejas heridas. María sintió la ira burbujear dentro de ella, pero en medio del caos, también sentía un anhelo por el cierre, una oportunidad para confrontar el pasado y redefinir su relación. A medida que los días se convertían en semanas, María se encontró oscilando entre el nuevo apoyo de sus amigas en el refugio y el tumultuoso paisaje emocional que Javier traía a su vida. Era un equilibrio precario, uno que tambaleaba al borde de la desesperación y la esperanza. El refugio se convirtió en un salvavidas, un lugar donde aprendió a abrazar su fuerza. Sin embargo, cada encuentro con Javier amenazaba con deshacer su progreso. En medio de este tumulto, conoció a Valentina, una trabajadora social dedicada a empoderar a las mujeres en situaciones difíciles. La pasión de Valentina por la justicia encendió algo dentro de María, empujándola a confrontar las expectativas sociales que se le imponían. María sintió una creciente sensación de empoderamiento, aunque el miedo al fracaso persistía. Luchaba con la realidad de la maternidad. ¿Podría romper el ciclo de dolor que había experimentado? La idea de repetir los mismos errores la atormentaba, y aún así, la fuerza de sus amistades comenzó a formar una red de seguridad, alentándola a superar sus miedos. A través de sus interacciones con Valentina, Rosa y las otras mujeres, María comenzó a despojarse de capas de inseguridad. Cada pequeña victoria, ya fuera una conversación solidaria o un momento de risa, se convirtió en un bloque de construcción para su resiliencia. Pero con cada paso hacia adelante, las sombras de su pasado se hacían más grandes, recordándole que el camino hacia la sanación estaba lleno de contratiempos. Justo cuando comenzó a sentir una sensación de estabilidad, su situación financiera dio un giro hacia lo peor. El trabajo en el café que había esperado se le escapó de las manos, dejándola buscando soluciones alternativas. La presión se intensificó, y se encontró al borde de la desesperación una vez más. A medida que las paredes parecían cerrarse sobre ella, María tuvo un momento de reflexión que la sacudió hasta su núcleo. Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre sobrevivir, se trataba de reclamar su identidad. Con el apoyo de sus amigas, comenzó a aprovechar su dolor, canalizándolo en un profundo pozo de fuerza. A través de las luchas, María aprendió a abrazar la complejidad de su situación,
Las amistades que tanto la elevaban como la desafiaban, el amor que una vez la traicionó y la inquebrantable determinación de convertirse en la madre que soñaba ser. Cada día traía nuevas lecciones, y con cada desafío, se encontró acercándose más a la mujer que estaba destinada a ser. En medio de todo, descubrió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un testimonio de su fuerza. A través de sus amistades con Rosa, Elena y Valentina, encontró un sentido de pertenencia que le había eludido durante tanto tiempo. Y con cada paso hacia adelante, aprendió la importancia de la solidaridad y el poder de la comunidad al enfrentar la adversidad. María se encontraba en la intersección de la esperanza y la desesperación, el peso de su pasado pesado sobre ella, pero la chispa de resiliencia ardía intensamente dentro de ella. El camino por delante era incierto, pero ya no estaba sola. Había forjado conexiones que la llenaban de valor para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y al abrazar su nueva realidad, se dio cuenta de que en el tapiz de la vida, cada hilo, dolor, amor y esperanza, contribuía al hermoso y complejo diseño de su historia. El viaje de María dio un giro repentino cuando recibió una carta del banco, informándole que su cuenta había sido señalada debido a actividad sospechosa. El pánico la invadió mientras leía las palabras una y otra vez. Apenas había logrado reunir sus ahorros, y ahora la perspectiva de perderlo todo la hizo caer en un abismo de terror. El miedo de no poder proveer para su hijo la carcomía por dentro, cada tic del reloj amplificando su ansiedad. Desesperada por respuestas, buscó a Valentina, quien se había convertido en un faro de esperanza y guía. Cuando María explicó su situación, la frente de Valentina se frunció con preocupación. «Necesitamos llegar al fondo de esto, María. Puede ser un error, pero también podría ser algo más serio. Debes protegerte a ti y a tu hijo». María salió de la reunión sintiéndose abrumada. El peso del mundo parecía asentarse sobre sus hombros, y luchó contra las lágrimas mientras caminaba de regreso al refugio. La energía bulliciosa del lugar se sentía distante, las risas y charlas de sus amigas desvaneciéndose en un zumbido de fondo que se mezclaba con sus pensamientos acelerados. ¿Y si congelaban su cuenta? ¿Y si no podía pagar lo esencial? ¿Cómo podría mantener a su hijo a salvo cuando su propia vida se sentía tan precaria? En los días que siguieron, María se consumió por la situación. Pasó horas al teléfono con el banco, tratando de desentrañar el misterio de su cuenta. Cada llamada se encontraba con indiferencia burocrática, los operadores incapaces de proporcionarle respuestas claras. El costo emocional fue inmenso, añadiéndose a su estado ya frágil. Las noches se pasaban dando vueltas en la cama, su mente corriendo con los que pasaría de su futuro. A medida que su ansiedad crecía, también lo hacía la tensión en sus relaciones. La vibrante camaradería que había construido con Rosa y los demás comenzó a sentirse como una máscara que usaba para ocultar su tormento. Se encontró retirándose, incapaz de participar en las risas y el apoyo que una vez le habían brindado consuelo. Rosa notó el cambio y la confrontó una noche, la preocupación grabada en su rostro. «María, no eres tú misma. Háblame. ¿Qué está pasando?» María dudó, pero finalmente se abrió sobre el banco y sus miedos de inestabilidad financiera. Rosa escuchó atentamente, su empatía palpable, pero mientras María hablaba, notó un destello de frustración cruzar el rostro de Rosa. «No puedes dejar que esto te consuma, mi amiga. Has llegado tan lejos. Eres más fuerte que esto. Déjanos ayudarte». Pero el peso de su situación se sentía insuperable, y el corazón de María se hundió ante el indicio de decepción en la voz de Rosa. Se sentía como una carga, una sombra de la mujer que intentaba convertirse. La culpa la envolvía como un dispositivo, apretando más con cada día que pasaba. A medida que su estado emocional se deterioraba, una visita de Javier complicó aún más las cosas. Apareció en el refugio inesperadamente, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. «Quiero ayudarte, María. Sé que he cometido errores, pero puedo estar allí para ti y nuestro hijo», suplicó. El corazón de María latía con fuerza, atrapado entre los restos de sus sentimientos por él y la dura realidad de lo que había hecho. «¿Crees que puedes simplemente volver a mi vida y arreglar todo? Me dejaste cuando te necesitaba». Su voz temblaba, la ira y el dolor desbordándose mientras se mantenía firme. El rostro de Javier se cayó,
y por un momento vio un destello de remordimiento en sus ojos. Sé que metí la pata, pero quiero ser un padre. Puedo ayudar con el bebé. No tienes que hacer esto sola. La tensión crujía en el aire, y María se sentía desgarrada. ¿Se atrevía a dejarlo entrar de nuevo? La idea de que él formara parte de su vida nuevamente le provocaba escalofríos, pero la soledad de su situación se cernía grande, susurrando tentaciones de una asociación que podría aliviar su carga. Sin embargo, los recuerdos de la traición eran como una pared que no podía atravesar. Mientras luchaba con estas emociones contradictorias, se enfrentó a otro contratiempo. Un aviso del refugio llegó, informándole que debido a la creciente demanda, tendrían que limitar la duración de la estancia de los residentes. El corazón de María se hundió al leer las palabras. Finalmente había comenzado a sentirse en casa, y ahora la estaban empujando a encontrar una salida. La idea de volver a ser homeless era aterradora. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, tenía el poder de dar forma a su futuro. Pero, ¿cómo? La presión aumentaba, y María sentía que estaba de pie en el borde de un precipicio, lista para caer. Necesitaba actuar, pero cada opción parecía envuelta en incertidumbre. Los días siguientes fueron un borrón de estrés y noches sin dormir. María se encontraba en una encrucijada, podía ceder a sus miedos o encontrar una manera de superarlos. La idea de su hijo alimentaba su determinación. No dejaría que su pasado dictara su futuro. Abrazando el apoyo de sus amigas, confió en Rosa y Elena sobre su inminente desalojo del refugio. En lugar de juicio, se encontró con una lealtad feroz que encendió un destello de esperanza en su interior. «Te ayudaremos a encontrar una manera», aseguró Elena, con los ojos brillando de convicción. «No estás sola en esto». María sintió una oleada de gratitud mezclada con culpa al darse cuenta de cuánto estaban dispuestas a sacrificar sus amigas por ella. Sin embargo, a medida que los días se convertían en un ciclo inquebrantable de preocupación, se encontró cuestionando si realmente merecía su apoyo. Una tarde, mientras estaba sentada con Rosa, comenzaron a pensar en posibles oportunidades laborales. El entusiasmo de Rosa encendió un fuego dentro de María, y por primera vez en semanas sintió un sentido de determinación. «¿Qué tal si abrimos nuestro propio negocio?», sugirió Rosa, con los ojos brillando de creatividad. «Podríamos vender productos horneados o artesanías. Conozco a algunas personas que podrían estar interesadas en ayudarnos». El corazón de María se aceleró ante la idea. Era un salto hacia lo desconocido, pero la idea de crear algo juntas era tentadora. Sin embargo, la duda se coló como un ladrón en la noche. ¿Podría realmente arriesgarse? ¿Y si fracasaba? ¿Significaría arrastrar a sus amigas con ella? A pesar de sus reservas, María se dio cuenta de que quedarse estancada no era una opción. La amenaza inminente de perder su refugio la empujó a considerar este nuevo camino. Con el aliento de Rosa, comenzó a armar un plan, usar sus habilidades culinarias para crear un pequeño negocio de repostería. La noción se sentía tanto aterradora como emocionante, una oportunidad de independencia que podría empoderarla de maneras que no había imaginado. A medida que comenzaba a dar pasos hacia esta nueva aventura, también se enfrentó a Javier nuevamente. Había sido persistente, contactándola con mensajes que iban desde lo remordido hasta lo defensivo. Quería hablar sobre el futuro de su hijo, pero el corazón de María aún estaba a la defensiva. Temía que dejarlo entrar de nuevo pudiera deshacer su nueva fortaleza. Una noche, finalmente aceptó encontrarse con él nuevamente, necesitando establecer límites. «Aprecio que quiera ser parte de la vida de nuestro hijo, pero tengo que ser clara, este es mi viaje ahora. No puedo volver a cómo estaban las cosas». La expresión de Javier cambió, y por un momento vio un destello de comprensión. «Lo entiendo. Quiero ser mejor, por los dos. Pero tienes que dejarme entrar, María. Puedo ayudar». Mientras hablaban, María sintió el tirón familiar de viejas emociones. La conversación estaba cargada, una danza delicada entre la esperanza y la precaución. Se dio cuenta de que, aunque había avanzado, las sombras de su pasado aún acechaban, amenazando con arrastrarla de nuevo a la oscuridad. Al regresar al refugio esa noche, sintió una oleada de emociones, miedo, ira y un destello de esperanza.
Había dado pasos hacia la independencia, pero los lazos con su pasado seguían tensos. Los desafíos que tenía por delante parecían insuperables, pero el apoyo de sus amigas fortalecía su determinación. Los días se convirtieron en un borrón de planificación mientras María vertía su energía en su idea de negocio. Comenzó a crear recetas y a contactar mercados locales, impulsada por un sentido de propósito que había estado enterrado bajo capas de desesperación. Cada pequeña victoria, ya fuera perfeccionar una receta de galletas o asegurar un puesto en una feria local, se convirtió en un salvavidas, alejándola más de las profundidades de su pasado. Sin embargo, con cada paso adelante, la duda se colaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si el banco no le aprobaba su cuenta? ¿Podría realmente crear una vida estable para su hijo? La incertidumbre se cernía grande, un espectro que acechaba cada una de sus decisiones. Mientras luchaba con estos miedos, se apoyaba en sus amistades más que nunca. Rosa se convirtió en su animadora, infundiendo cada sesión de planificación con risas y creatividad. Su vínculo se profundizó, pero María también sentía la presión de sus cargas. Le preocupaba estar tomando demasiado de Rosa, quien tenía sus propias luchas. Una tarde, mientras se preparaban para una venta de pasteles local, María atrapó a Rosa mirando por la ventana, con una expresión distante. «¿Qué pasa por tu mente?», preguntó María, con preocupación en su voz. Rosa suspiró, mirando de nuevo a María. «Solo te veo trabajar tan duro, y estoy orgullosa de ti, pero siento que no estoy contribuyendo lo suficiente. Quiero ayudarte más». El corazón de María se retorció ante las palabras de su amiga. «Estás haciendo más de lo que sabes. Solo estar aquí conmigo significa todo». Pero la culpa persistía. Sabía que Rosa estaba cargando su propio peso y se estaba volviendo cada vez más difícil equilibrar su amistad con las presiones de sus realidades. Se acercaba la venta de pasteles, y mientras María se preparaba para el día, la emoción se mezclaba con la ansiedad. ¿A la gente le encantarían sus delicias? ¿Sería suficiente para ayudarla a encontrar algo de estabilidad financiera? Las apuestas se sentían más altas que nunca y la presión era sofocante. Cuando llegó el día de la venta de pasteles, el aire estaba electrificado por la anticipación. María estaba detrás de la mesa que había montado, su corazón latiendo rápido mientras observaba la variedad de productos horneados. El sol brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor sobre el bullicioso mercado, mientras el aroma de los pasteles recién horneados flotaba a su alrededor, mezclándose con la charla de los clientes emocionados. Pero debajo de su vibrante fachada, una tormenta de ansiedad se gestaba dentro de ella. Sentía el peso de las expectativas presionando sobre ella. Este era su momento para brillar, para probar que podía mantenerse en pie por su cuenta. Justo cuando comenzó la venta, una conmoción repentina estalló a unos puestos de distancia. Un fuerte estruendo reverberó a través del mercado, desviando la atención de su mesa. María giró la cabeza instintivamente, su corazón saltando un latido al ver a un hombre tambalearse hacia atrás, sus brazos agitando mientras perdía el equilibrio. Un carrito lleno de frascos de vidrio se volcó, rompiéndose en el suelo y enviando fragmentos volando. Suspiros llenaron el aire y una sensación de caos siguió mientras la gente corría a ayudar. En ese momento, los instintos de María se activaron. Ya no era solo una vendedora, se convirtió en parte de algo más grande. Sin pensar, abandonó su mesa y corrió hacia la escena, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al llegar al hombre caído, vio el miedo en sus ojos, la sangre goteando de un corte profundo en su brazo. Inexplicablemente, todo lo demás se desvaneció. La venta de pasteles, sus preocupaciones sobre el banco, nada importaba excepto ayudar a este extraño. «Mantente quieto. Estoy aquí», dijo, arrodillándose junto a él. Sus manos temblaban mientras presionaba un paño contra el corte, tratando de detener la hemorragia. El hombre hizo una mueca de dolor, pero pudo ver la gratitud parpadear en sus ojos. A su alrededor, la gente comenzó a reunirse, murmurando con preocupación, pero María estaba enfocada solo en él. «Alguien llame a ayuda», gritó, su voz cortando a través del caos. Mientras un par de transeúntes corrían a buscar asistencia, ella permaneció a su lado, ofreciendo palabras de consuelo. «Vas a estar bien. La ayuda está en camino».
Cuando llegaron los paramédicos y se hicieron cargo, María dio un paso atrás, su corazón aún latiendo rápido. La multitud se dispersó, pero sintió un cambio dentro de ella. El peso anterior de sus miedos y ansiedades se desvaneció, reemplazado por un sentido de propósito. Había actuado, no por miedo a sus propias circunstancias, sino por una profunda creencia en ayudar a los demás. Fue una realización empoderadora. Al regresar a su mesa, María descubrió que los clientes habían comenzado a agolparse en su puesto, atraídos por su ausencia y la conmoción. Tenían curiosidad por los productos recién horneados, y sus dudas anteriores se disiparon mientras los servía con un nuevo vigor. Cada sonrisa, cada cumplido, reavivaba su espíritu. Era como si el acto de desinterés hubiera insuflado nueva vida en ella, y ya no era solo una mujer luchando por encontrar su camino, era parte de su comunidad, un hilo vital en el tejido de sus vidas. A medida que la tarde avanzaba, las ventas se dispararon. Cada vez que entregaba un pastel a un cliente y recibía una sonrisa a cambio, sentía un rayo de afirmación. La tensión que había llevado comenzó a disolverse, reemplazada por un cálido resplandor de logro. Se dio cuenta de que su valía no estaba ligada a su situación financiera o a su relación con Javier, estaba arraigada en su capacidad de conectar, de elevar a quienes la rodeaban. Sin embargo, el momento de claridad fue interrumpido abruptamente cuando vio a Javier acercándose a su mesa. Su expresión era indescifrable y la familiar mezcla de ira y anhelo surgió dentro de ella. Podía sentir cómo su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por el claro recordatorio de su pasado. Pero ahora, su perspectiva había cambiado. Había enfrentado el miedo y había ayudado a alguien en necesidad. María, llamó él, su voz era tentadora. Vi lo que pasó. Quería saber cómo estabas. Se enderezó, encontrando su mirada con una nueva resolución. Estoy bien, Javier. Estoy bien. No necesito que me protejas. No más. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, pero tenían un peso de verdad. Había tomado los primeros pasos hacia su independencia y no iba a dejar que la arrastrara de nuevo a una vida de incertidumbre. La expresión de Javier vaciló y por un momento vio un destello de comprensión pasar entre ellos. Sé que metí la pata. Quiero apoyarte, a las dos. María inhaló lentamente, sopesando sus palabras. Había estado tan consumida por sus miedos que casi había olvidado su propia fortaleza. Pero ahora veía la posibilidad de una nueva relación, una construida sobre el respeto mutuo y el apoyo, no sobre los enredos de su pasado. Agradezco eso, pero no puedo depender de ti. Tengo que hacer esto por mí y por mi hijo. Cuando el sol comenzó a caer bajo en el cielo, proyectando un tono dorado sobre el mercado, María sintió que una sensación de cierre la envolvía. Había enfrentado sus miedos, actuado por compasión y encontrado empoderamiento en su independencia. La venta de pasteles se convirtió en más que una oportunidad para vender sus productos. Fue un punto de inflexión, un momento en el que reafirmó su fuerza, su valía y su capacidad para dar forma a su futuro. Con Javier frente a ella, sintió que el peso del pasado comenzaba a levantarse. No sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El camino hacia el éxito ya no era un viaje solitario, lo navegaría con el apoyo de sus amigos y la comunidad que había comenzado a abrazar. En ese momento, María entendió que su historia aún se estaba escribiendo. Con cada paso que daba, no solo sobrevivía, estaba prosperando. Las posibilidades se extendían ante ella como un vasto horizonte, y por primera vez se sintió lista para perseguirlas. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de esperanza, y eso era más que suficiente. A medida que el día avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, María sintió una mezcla de triunfo e incertidumbre girar dentro de ella. La venta de pasteles había superado sus expectativas, y aún así, el encuentro con Javier permanecía en su mente como una sombra. Ella se había mantenido firme, pero el peso de su historia compartida aún estaba ahí, un recordatorio del tumulto emocional que había soportado. Mientras empacaba sus mercancías restantes, no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo de una confrontación mucho más grande. La comunidad a su alrededor comenzó a dispersarse, pero algunos rostros familiares permanecieron. Sus amigas, Ana y Elena, se acercaron a su mesa, sus expresiones una mezcla de emoción y preocupación.
Habían sido testigos de la valentía de María durante el incidente con el hombre y se sintieron inspiradas por su transformación. Ana dijo que fue increíble lo que hizo, con los ojos brillando de admiración. Elena asintió, añadiendo que estaban muy orgullosas de ella. Pero, ¿está bien? Vimos a Javier acercarse. ¿Necesitas que nos quedemos? María suspiró, agradecida por su apoyo pero también consciente de la batalla interna que enfrentaba. Estoy bien, de verdad. Pero necesito confrontarlo. No puedo volver a cómo estaban las cosas. Necesito hacerle saber que estoy avanzando, por mí y por mi hijo. Ana dio un paso más cerca, su voz baja pero feroz. Tienes nuestro apoyo. Sea lo que sea que pase, estamos aquí para ti. Solo recuerda, no estás sola en esto. Las palabras llenaron a María de calidez, fortaleciendo su determinación. Estaba lista para enfrentar a Javier, para finalmente poner al descubierto los miedos que la habían atormentado durante tanto tiempo. Pero también sintió un destello de duda. ¿Y si él no entendía? ¿Y si intentaba arrastrarla de nuevo a una vida de la que estaba desesperada por escapar? A medida que los últimos rayos de sol se sumergieron bajo el horizonte, María sintió un escalofrío inesperado en el aire. La atmósfera festiva del mercado se desvaneció con la luz, reemplazada por una corriente de tensión que parecía crecer más pesada con cada momento que pasaba. Ella inhaló profundamente, estabilizándose mientras se preparaba para la confrontación final. Justo entonces, una voz fuerte resonó desde el otro lado de la plaza, interrumpiendo sus pensamientos. Era Javier, hablando a un grupo de personas reunidas cerca de la entrada del mercado. Sé que lo que hice estuvo mal, declaró, su tono urgente. Pero estoy tratando de cambiar. Quiero estar ahí para María y nuestro hijo. Solo necesito que ella vea que puedo ser mejor. El corazón de María latía con fuerza. No había esperado que él vocalizara sus intenciones tan abiertamente, especialmente no frente a otros. Era tanto una súplica de comprensión como una admisión pública de sus errores pasados. Podía ver una mezcla de reacciones en la multitud. Algunos parecían comprensivos, mientras que otros mostraban expresiones de escepticismo. La incertidumbre flotaba en el aire, y María se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de ella y Javier, se trataba de la percepción de la comunidad sobre él y sobre ella. Con un nuevo sentido de urgencia, María sintió la necesidad de hablar. «Javier», llamó, su voz firme a pesar de la agitación en su estómago. La multitud se volvió, y los ojos de Javier se agrandaron al encontrarse con su mirada. «Si realmente quieres cambiar, entonces demuéstramelo. No hables solo de ello. Las acciones hablan más que las palabras». Las palabras parecieron resonar en el silencio que siguió, y sintió el peso del momento asentarse entre ellos. Javier dio un paso adelante, la determinación grabada en su rostro. «Te lo demostraré, María. Sé que te he decepcionado, pero quiero una oportunidad para hacerlo mejor por nuestro hijo. Quiero ser un padre que pueda apoyarte, no arrastrarte hacia abajo». El corazón de María se dolió ante la vulnerabilidad en su voz. Podía ver la desesperación en sus ojos, el destello de esperanza luchando contra las sombras de su pasado. Pero también sabía que el camino hacia la redención era empinado y lleno de desafíos. «Tienes que entender que no soy la misma persona que era cuando estábamos juntos. He cambiado, y necesito ver ese cambio en ti también». Mientras hablaba, sus amigas se acercaron, formando una barrera de apoyo a su alrededor. Eran sus aliadas en este momento, reforzando su fuerza. Ana puso una mano en su hombro, y Elena asintió, recordándole en silencio que no estaba sola. Una ráfaga de viento repentina atravesó el mercado, moviendo las decoraciones restantes y haciendo que unos papeles sueltos volaran. Se sintió como una manifestación física de la incertidumbre que giraba a su alrededor. María inhaló profundamente, aterrizando en el presente. «Demuéstramelo, Javier. Muéstrame que puedes ser el hombre que dices que quieres ser. Esté ahí para nuestro hijo, por una vez. Pero no puedo esperar para siempre. Necesito avanzar, no retroceder». La multitud guardó silencio, colgando de cada una de sus palabras. Podía sentir el peso de su escrutinio, pero eso solo alimentó su determinación. Este era su momento para reclamar su narrativa, para afirmar su valor no solo como madre,
sino como individuo. Javier asintió lentamente, la gravedad de sus palabras calando hondo. Haré todo lo que pueda. No te fallaré de nuevo. Estaré ahí para apoyar a ambos. María miró a los ojos de él, buscando sinceridad, y por un momento, pensó que la vio. Pero la duda aún persistía en los bordes de su determinación. No podía ignorar el dolor de su pasado, ni podía permitirse olvidar las lecciones que había aprendido. La pregunta seguía en pie. ¿Podía realmente cambiar? ¿Podía convertirse en el hombre que ella necesitaba que fuera? Mientras reflexionaba sobre esto, se produjo un alboroto cercano. Un niño se había tropezado y caído, gritando angustiado. Instintivamente, María dirigió su atención a la escena, su corazón hinchándose de empatía. Sin pensarlo, se acercó al niño, arrodillándose a su lado y ofreciéndole consuelo. «Hey, está bien. Estás bien. Solo respira hondo». La multitud se movió, atraída por el momento que se desarrollaba. Javier dudó antes de dar un paso al frente, su expresión cambiando de incertidumbre a determinación. Extendió la mano al niño, ayudándolo a levantarse y limpiando su rodilla rasguñada. «¿Ve? Eres más fuerte de lo que piensas», dijo suavemente, ofreciendo al niño una sonrisa tranquilizadora. Mientras la multitud observaba, algo cambió en el aire. María sintió una ola de esperanza inundarla. Quizás este era el primer paso en la dirección correcta, Javier mostrando amabilidad y empatía en un momento de necesidad. Tal vez, solo tal vez, había potencial para el crecimiento. El evento inesperado había cambiado la dinámica de su confrontación. Mientras María miraba a su alrededor, vio a la comunidad unirse, personas ofreciendo apoyo y aliento al niño y a su padre preocupado. Fue un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la conexión, en la solidaridad y en la voluntad de superar los desafíos. Al volver a mirar a Javier, María sintió una nueva claridad. Si quieres ser parte de esta familia, necesitas mostrarme que puedes ser constante. Las acciones cuentan más que las palabras, y estoy lista para ver lo que puedes hacer. Él asintió, la determinación grabada en su rostro. Te lo demostraré, María. Lo prometo. En ese momento de comprensión compartida, María se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil. Habrá baches en el camino, momentos de duda y miedo, pero estaba lista para enfrentarlos. Tenía aliados a su lado, una comunidad que creía en ella, y un nuevo sentido de autoestima que la anclaba. A medida que la última luz del día se desvanecía en el crepúsculo, María sintió un impulso de empoderamiento. Esta era su historia, su viaje de superación, y estaba lista para abrazar lo que viniera. La confrontación final se avecinaba, pero ya no tenía miedo. Con cada paso hacia adelante, tejería su propia narrativa, una definida por la fuerza, la resiliencia y la inquebrantable creencia de que podía crear un futuro mejor para ella y su hijo. A medida que el crepúsculo se intensificaba, el corazón de María latía con el peso de palabras no dichas y sentimientos no resueltos. El mercado era ahora un tapiz vivo de susurros y miradas atentas, y se encontró en el centro de todo, atrapada entre el pasado que la había atormentado y el futuro que desesperadamente quería construir. Javier estaba frente a ella, una mezcla de esperanza y desesperación grabada en sus rasgos, pero María sintió los tendones familiares de la duda volviendo a aparecer. ¿Era realmente un nuevo comienzo o solo otra falsa promesa? La multitud había crecido a su alrededor, atraída por la tensión que crujía en el aire. Era una comunidad que la había visto sufrir, que había presenciado su ascenso, y ahora eran testigos de este momento crucial. Por un latido, todo pareció estar en equilibrio. María dio un paso más cerca de Javier, sus amigos formando un círculo protector detrás de ella, su presencia una afirmación silenciosa de su fuerza. «¿Por qué debería creerte?», preguntó, su voz firme pero impregnada del temblor de la vulnerabilidad. «Me has lastimado antes, y no puedo arriesgar mi corazón ni a mi hijo por palabras vacías». Javier abrió la boca para responder, pero una voz fuerte desde el fondo de la multitud interrumpió. «No deberías confiar en él, María. Solo te va a decepcionar otra vez». Era un vecino, alguien que había visto lo peor de su pasado. Las palabras golpearon como un impacto, y María sintió que su determinación flaqueaba. «¿Ve?», dijo, girándose ligeramente hacia la multitud.
Esto es lo que me da miedo. Todos saben lo que ha hecho. Todos conocen el dolor que causó. ¿Cómo puedo creer que puede cambiar? El rostro de Javier se cayó, el peso de sus palabras golpeándolo con fuerza. Sé que he cometido errores, dijo, su voz elevándose por encima de los murmullos. Pero ya no soy ese hombre. Quiero ser mejor, por ti y por nuestro hijo. Solo dame una oportunidad. La multitud se movió, la incertidumbre ondulando a través de ellos. Los amigos de María intercambiaron miradas, y sintió su preocupación envolviéndola como una manta. ¿Podía permitirse dar este salto de fe? ¿Y si caía? Pero las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje destellaron en su mente, la importancia de mantenerse fuerte, de no permitir que el miedo dictara sus decisiones. Ya no era la mujer que se encogería ante la confrontación, era una madre, una guerrera, y tenía el poder de definir su propio futuro. Muéstrame entonces, dijo, su voz firme e inquebrantable. Muéstrame que puedes cambiar. Esté allí para nuestro hijo, no solo cuando sea fácil, sino cuando sea difícil. Porque eso es lo que significa ser un padre. Tensión en el aire, y María pudo ver los ojos de la comunidad moviéndose entre ellos, esperando una respuesta. Sintió el peso de su escrutinio, pero se mantuvo erguida, sosteniendo la mirada de Javier. En su interior, sintió un destello de esperanza luchar contra su miedo. ¿Podría realmente estar a la altura de las circunstancias? Javier tragó duro, el desafío encendiendo un fuego en sus ojos. Lo haré, prometió, su voz firme. Te mostraré de lo que soy capaz. Pero necesito que tú me ayudes. María sintió la sinceridad en sus palabras, pero su corazón latía con incertidumbre. Pensó en las incontables noches pasadas sola, los momentos de duda que la habían atormentado. Pero también pensó en el niño que habían creado juntos, en el amor que sentía por ese pequeño ser. Entonces empecemos siendo honestos, dijo, su voz elevándose para enfrentar el desafío. Enfrentemos la verdad juntos, incluso cuando sea incómoda. Mientras hablaba, Javier asintió, la determinación grabada en su rostro. Estoy listo, dijo. Hablemos de todo, lo bueno y lo malo. Quiero entender que necesito cambiar. La multitud se movió de nuevo, un sentido palpable de tensión y anticipación llenando el aire. María respiró hondo, sintiendo el apoyo de sus amigos detrás de ella, la comunidad a su alrededor. No estaba sola en este momento. Entonces hagámoslo, declaró, su voz resonando clara. Enfrentemos la verdad de nuestro pasado para que podamos avanzar hacia un futuro mejor. Justo en ese momento, estalló una conmoción en las orillas de la plaza. Un grupo de niños, jugando cerca de una fuente, había derribado accidentalmente un carrito de un vendedor, haciendo que los productos cayeran por todas partes. La risa se convirtió en pánico mientras el vendedor gritaba, y los niños se apresuraron a recoger el desorden. En ese momento, todo parecía cambiar. La multitud centró su atención en el caos, y María sintió que la tensión se disolvía, aunque fuera momentáneamente. Javier, al ver la angustia en los ojos de María, dio un paso adelante. «Puedo ayudar», gritó, apresurándose hacia la escena. María observó cómo se arrodillaba junto a los niños, animándolos a trabajar juntos para limpiar el desorden, su voz calmada y tranquilizadora. Mientras lo observaba, algo dentro de María cambió. Este era el hombre que quería ver, el que se hacía cargo, que asumía responsabilidades, no solo por sus propias acciones, sino por la comunidad que lo rodeaba. El miedo que había apretado su corazón comenzó a aflojarse. Quizás este era el comienzo del cambio que él prometió. A medida que la multitud se unía para ayudar, María sintió una oleada de calidez. Se volvió hacia sus amigos, que observaban con aprobación y aliento. «Quizás esta es la prueba que necesitaba», murmuró, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. «Quizás realmente está intentando». Pero mientras observaba a Javier interactuar con los niños, recordó las cicatrices de su pasado, el dolor que la había llevado hasta este punto. Las lecciones que había aprendido resonaban en su mente. Necesitaba seguir alerta, proteger su corazón y a su hijo. No basta con decir las cosas correctas, susurró para sí misma. Necesita demostrarme. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse,
La tensión que una vez llenó el aire comenzó a disiparse. María dio un paso adelante, su voz clara y firme. Javier, si quieres ser parte de nuestras vidas, tienes que saber que tomará tiempo. La confianza no se construye de la noche a la mañana, y necesito ver un esfuerzo constante de tu parte. No puedo dejar que el miedo dicte mis decisiones nuevamente, pero no pondré mi corazón en la línea otra vez sin pruebas de tu compromiso. Él la miró, la realidad de sus palabras calando hondo. Entiendo, dijo, su voz sincera. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo estar ahí para ustedes dos. María asintió, sintiendo el peso del momento asentarse. Había enfrentado su mayor desafío, y aunque la resolución aún era incierta, sintió una sensación de empoderamiento que la envolvía. Ya no estaba definida por su pasado, estaba creando su futuro. Juntos, navegarían las complejidades de su relación, paso a paso. A medida que los últimos vestigios de luz del día se desvanecían, María sintió que un sentido de cierre comenzaba a tomar forma. La comunidad había sido testigo de su valentía, y ella había recuperado su narrativa. Ya no sería víctima de sus circunstancias, era madre, una mujer de fuerza, y estaba lista para abrazar el camino que tenía por delante. En este momento, se dio cuenta del verdadero significado de la resiliencia y el poder de la elección, su elección de avanzar, de abrir su corazón con cautela y de mantenerse firme en su verdad. A medida que la multitud comenzaba a disminuir, María sintió el peso de los eventos del día asentarse pesadamente sobre sus hombros. Se había defendido, afirmando sus necesidades y límites, pero ahora una ola de agotamiento la inundó. Intercambió miradas con sus amigos, que habían sido su apoyo inquebrantable durante este viaje. Sus sonrisas eran alentadoras, pero María sabía que el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbre. Javier seguía cerca de la fuente, ayudando a los niños a recoger los productos esparcidos, su comportamiento sorprendentemente paciente y amable. Al observarlo ahora, María vio un destello del hombre que una vez amó, el hombre que había deseado ver nuevamente. ¿Era posible que pudiera encarnar ese espíritu de manera constante? El pensamiento la emocionaba y aterraba a la vez. Había una oportunidad de redención, pero estaba atada a un frágil hilo de confianza que podría romperse en cualquier momento. En los días siguientes, María se encontró navegando un delicado equilibrio entre la esperanza y la precaución. Javier estaba ansioso por demostrar su valía, apareciendo en su pequeño apartamento con víveres, ofreciendo ayudar con las tareas y hasta voluntariando en el centro comunitario local. Cada gesto era un paso hacia la reconstrucción de su conexión. Sin embargo, María se mantenía alerta, evaluando constantemente su sinceridad. Reflexionó sobre su viaje, reconociendo que su crecimiento no solo se trataba de recuperar su vida, sino también de aprender a abrazar la vulnerabilidad sin perder su fuerza. El miedo que una vez la paralizó comenzó a retroceder, y en su lugar, encontró un incipiente sentido de resiliencia. Comprendió que confiar en Javier sería un proceso gradual, y estaba bien tomarse su tiempo. Sus amigos notaron el cambio en su comportamiento, la forma en que se movía con una nueva confianza. Celebraron cada pequeña victoria con ella, ya fuera una conversación exitosa con Javier o una tarde riendo con su hijo. Juntos, formaron un escudo contra las dudas que ocasionalmente se asomaban. «No está sola en esto», le recordó uno de sus amigos, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. «Tienes a nosotros». Mientras tanto, Javier también estaba atravesando su transformación. La comunidad que una vez lo vio con escepticismo comenzó a vislumbrar sus esfuerzos. Se ofreció como voluntario para los días de limpieza del vecindario, mentoreó a jóvenes locales y poco a poco se convirtió en una cara familiar en el mercado, no solo como el pasado de María, sino como un hombre que luchaba por un mejor futuro. Sus interacciones con los demás hablaban volúmenes, y gradualmente, algunos comenzaron a suavizar su postura, reconociendo que el cambio era posible. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a perdonar y olvidar. Algunos vecinos continuaron expresando sus dudas, recordándole a María las sombras de su pasado. Ella enfrentó su escepticismo con una calma resuelta, articulando su creencia de que las personas podían cambiar. Con cada conversación, encontró que su voz se volvía más fuerte, sus convicciones más claras. La comunidad se convirtió en un reflejo de su propia batalla interna, reflejando sus luchas con la fe y la duda, la esperanza y la precaución.
Una tarde, mientras observaba a Javier jugar con su hijo en la luz que se desvanecía, María sintió una mezcla de emociones revolotear dentro de ella. No solo había tomado el paso de permitir que él regresara a su vida, sino que también había reafirmado su propio valor. No se trataba de rescatarlo, se trataba de esculpir una vida que honrara su camino y las lecciones aprendidas en el camino. Había recuperado su narrativa, asegurándose de que su voz estuviera al frente de su historia. En la quietud de ese momento, María se encontró contemplando las implicaciones más profundas de sus decisiones. Reconoció que sus acciones no solo habían impactado su vida, sino que también habían provocado un efecto dominó dentro de su comunidad. Al mantenerse firme en su verdad, había inspirado a otros a enfrentar sus miedos, a cuestionar el status quo y a creer en la posibilidad de cambio. Su viaje ya no era solo suyo, se había convertido en un faro para quienes la rodeaban, un testimonio de la fuerza de la resiliencia y el poder de la elección. A medida que las semanas se convirtieron en meses, María comenzó a notar un cambio tangible en su relación con Javier. Él no era perfecto, y aún había momentos de duda, pero su compromiso con su familia era evidente. Compartían conversaciones que indagaban en su pasado, explorando las complejidades de sus emociones, el dolor y la sanación. Era crudo y a veces incómodo, pero era necesario. Estaban construyendo una base, ladrillo a ladrillo, aprendiendo a confiar el uno en el otro nuevamente. La comunidad comenzó a abrazar esta narrativa de redención. María y Javier se convirtieron en símbolos de segundas oportunidades, demostrando que la sanación era posible incluso después de heridas profundas. Los vecinos que una vez susurraron dudas ahora se acercaban a ellos con respeto, reconociendo el camino que estaban recorriendo juntos. María sentía un profundo sentido de propósito en esta dinámica en evolución. No solo estaba redefiniendo su vida, sino también contribuyendo a una narrativa de esperanza dentro de su comunidad. Una tarde, mientras estaba sentada en el parque observando a su hijo jugar, María reflexionó sobre las lecciones que había absorbido a través de este tumultuoso viaje. Se dio cuenta de que abrazar la vulnerabilidad no significaba rendir su fuerza, más bien, era un poderoso acto de valentía. Reconoció la importancia del perdón, tanto para sí misma como para Javier, entendiendo que era un proceso que requería tiempo y paciencia. Este viaje le había enseñado que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender y crecer a partir de él. A medida que el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el parque, María sintió una sensación de paz invadirla. Estaba lista para lo que viniera, armada con el conocimiento de que era capaz de navegar tanto la alegría como el dolor. Había transformado su miedo en empoderamiento y estaba lista para adentrarse en el futuro, no solo por ella, sino también por su hijo. En ese momento de quietud, rodeada de risas y la vibrante vida de su comunidad, María abrazó su viaje. No era una resolución perfecta, pero era un comienzo, su comienzo. Había aprendido a confiar en sí misma, a abogar por sus necesidades y a celebrar sus logros, sin importar cuán pequeños fueran. Con cada paso hacia adelante, no solo estaba reclamando su vida, estaba allanando el camino para que otros creyeran en la posibilidad de cambio, para desafiar normas establecidas y para encontrar fuerza en sus propias historias. Mientras observaba a su hijo jugar, María sintió una abrumadora gratitud por el camino que había recorrido. Ya no estaba definida por su pasado, era una mujer de resiliencia y fortaleza, lista para abrazar los capítulos que se desplegaban en su vida con un corazón abierto. El camino por delante sin duda estaría lleno de desafíos, pero estaba preparada para enfrentarlos de frente, sabiendo que tenía el poder de moldear su propio destino. Mientras María estaba de pie en el parque, observando a su hijo jugar bajo los dorados matices del sol poniente, sintió una abrumadora sensación de realización invadirla. Cada risa, cada grito de alegría, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Este no era solo un momento de paz, era una culminación de su resiliencia, sus elecciones y el apoyo de quienes creían en ella. El viaje en el que había embarcado no solo la había cambiado a ella, sino que también había comenzado a transformar a la comunidad a su alrededor. Javier se acercó, una sonrisa en su rostro mientras se unía a ella en el banco. Había estado avanzando, no solo como pareja sino como padre. María reconoció el esfuerzo que estaba poniendo en su relación, y aunque todavía era un trabajo en progreso, cada día traía una nueva capa de entendimiento y conexión. Compartieron una mirada,
una llena de palabras no dichas y un vínculo que se profundizaba. María sintió que una brasa de esperanza se encendía dentro de ella, una esperanza que susurraba sobre posibilidades aún por desplegar. Su hijo corrió hacia ellos, los brazos extendidos en pura alegría. María sintió que su corazón se llenaba. Este niño era la encarnación de su viaje, una hermosa representación del amor y el crecimiento que habían surgido de las cenizas de su pasado. Abrazó a su pequeño, sintiendo la calidez e inocencia que le recordaban la importancia de nutrir no solo relaciones, sino también sueños. Mientras estaban sentados juntos, María reflexionó sobre cómo su viaje había cambiado su perspectiva sobre la vida. Había aprendido a confiar en sí misma y a reconocer que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Era una lección que deseaba transmitir a su hijo, que la vida presentaría desafíos, pero era como uno enfrentaba a esos desafíos lo que definía su carácter. Las cicatrices de su pasado no eran marcas de vergüenza, sino más bien medallas de honor, símbolos de su perseverancia y crecimiento. La comunidad, una vez escéptica de Javier, había comenzado a abrazar la narrativa de redención y transformación. María había tomado una posición, no solo por sí misma, sino por el mismo tejido de su vecindario. Ella había inspirado a otros a creer en la posibilidad de cambio, a enfrentar sus propias luchas y a encontrar fortaleza en la vulnerabilidad. Cada pequeña victoria que celebraba resonaba mucho más allá de su propia vida, retumbaba en los corazones de quienes fueron testigos de su valentía. En los meses venideros, María imaginaba un futuro lleno de conexiones más profundas, no solo con Javier, sino con la comunidad que había comenzado a unirse en torno a su historia. Imaginaba organizar eventos en el vecindario, fomentar discusiones sobre el perdón y la resiliencia, y crear un espacio donde se pudieran compartir historias y se pudiera llevar a cabo la sanación. Al mirar a los ojos de su hijo, María sintió un renovado sentido de propósito. Quería inculcar valores de empatía, fortaleza y la importancia de defenderse a sí misma. Quería que su hijo creciera en un mundo donde la bondad prevaleciera sobre el juicio, donde la compasión fuera celebrada y donde las segundas oportunidades no solo se dieran, sino que se abrazaran. Con cada día que pasaba, María se sentía más preparada para enfrentar los desafíos que tenía por delante. No era la misma mujer que una vez se sintió perdida y sola, había emergido más fuerte, más sabia y más resiliente. Su corazón estaba abierto al amor, al crecimiento y a las innumerables posibilidades que la vida tenía para ofrecer. Mientras el sol se ocultaba por el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, María tomó una profunda respiración, inhalando la belleza del momento. Entendía que la vida era un tapiz tejido con hilos de alegría y tristeza, cada uno contribuyendo a la riqueza de su experiencia. Se sentía agradecida por el viaje, por las lecciones aprendidas y por el amor que había florecido de las semillas de sus luchas. En la tranquilidad de la tarde, rodeada de risas y de la vibrante vida de su comunidad, María hizo una promesa silenciosa a sí misma. Continuaría abogando por sus necesidades, abrazando la vulnerabilidad y atesorando las conexiones que había forjado. Su historia no era solo una victoria personal, era un llamado a la acción para quienes la rodeaban. Era un recordatorio de que el cambio era posible, de que se podía encontrar sanación y de que el amor podía conquistar incluso las heridas más profundas. Al empacar a su hijo para dejar el parque, María sintió un estallido de emoción por el futuro. Imaginaba una vida llena de propósito, donde pudiera inspirar a otros a creer en su propia fortaleza, a compartir sus historias y a trabajar juntos hacia un mañana más brillante. Entendía que su viaje apenas comenzaba, y con sus amigos, su comunidad y Javier a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con la cabeza en alto y el corazón abierto, María avanzó hacia el futuro, confiada en que continuaría forjando una vida que honrara su viaje y las lecciones aprendidas en el camino. Su historia era una de resiliencia, esperanza y el poderoso recordatorio de que incluso frente a la adversidad, siempre hay un camino hacia la redención, un camino que vale la pena recorrer. En conclusión, el viaje de María nos enseña que nuestro pasado no nos define. Más bien, es la fortaleza que encontramos dentro de nosotros y las conexiones que construimos las que realmente dan forma a nuestro futuro. No importa cuán desafiantes parezcan los obstáculos, siempre hay luz al otro lado. Abraza tu viaje. Celebra tu crecimiento. Y recuerda, cada paso dado con valentía nos acerca más a la vida que imaginamos para nosotros y nuestros seres queridos. Ahora,
Mientras reflexionas sobre la historia de María, considera tu propio viaje. ¿Cómo han moldeado tus experiencias quién eres hoy? Comparte tus pensamientos a continuación e inspiremos a otros a abrazar las posibilidades que nos esperan. Si encontraste esta historia significativa, no olvides dar like y compartirla con alguien que pueda necesitar una dosis de esperanza hoy. Suscríbete para más relatos inspiradores que nos recuerden la fuerza que todos poseemos. Juntos, podemos seguir elevándonos y empoderándonos unos a otros en este hermoso viaje de la vida.